Estoy aquí con el rabino Dan Cohen, que vamos a ver en este episodio. Lo vamos a hacer una serie, porque estuvimos debatiendo antes de empezar esto de cómo exactamente hacer el marco de la discusión, y vimos que estaba un poco complejo como para ponerlo en una hora. Entonces vamos a hacer una serie de lo que, y vamos a ir respondiendo poco a poco problemas del tema que queremos ver. Ahora, el tema que queremos ver es un tema un poco poco enredado. ¿Se puede resolver, creo que todas las preguntas satisfactoriamente? ¿Tú crees que sí? Sí, definitivamente. ¿Se puede? Yo creo que sí. El tema que vamos a ver es Torah oral. ¿Qué significa esta Torah, esta Biblia oral? Que sabemos que es una parte que probablemente nada más los judíos tienen, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Sí de los judíos nada más? ¿O las demás religiones tienen Torah oral? Solamente los judíos. Solamente los judíos. Esta es la parte exclusiva de lo que significa ser judío. Exactamente. La famosa Torah oral. Ahora, me ha sido mi impresión de que mucha gente cuando hablas del tema no sabe que existe. O la tiene un poco mal entendida. Y es verdad, es mal entendida. La última vez que vi un libro sobre Torah oral, explicando qué más o menos era Torah oral, no te estoy vacilando, era una cosa imposible. El autor no lo leyó. No le dio flojera leer ese libro. ¿Qué es exactamente la Torah oral? Es un tema un poco enredado. Sí, Es complejo. Es complejo. Pero vamos a hacer el mejor intento tú y yo de poner otra vez la conversación en la mesa de qué es exactamente la Torah oral. Hoy vamos a ver qué es, nada más. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Un poquito te voy a jugar un poquito en contra. Voy a hacer preguntas a lo mejor difíciles. Si ves que no es apropiado responderlas en este momento, las ponemos, las vamos a responder en otro episodio, ¿ok? Entonces, rabino Dan Cohen, ¿qué es exactamente la Torah oral? Muy bien, Beto, mi queridísimo Beto. Antes que nada tenemos que saber que todo lo que conocemos como judaísmo está basado en la Torah oral. La gente conoce el judaísmo desde el punto de vista de la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Como bien decías al principio, se entregaron realmente dos Torot. No hay una Torah, hay dos Torot. Hay la Torah escrita y la Torah oral. Oral, ¿qué quiere decir? Que se entregó de forma oral. Ok, antes de que no sigas, está escrita. De acuerdo. Ahora, antes de que sigas con la Torah oral, ¿qué es la Torah escrita? ¿Qué es la Torah escrita? Sí. Los 5 libros, Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim, que Hashem le dictó a Moshe, y Moshe le escribió. Ok, también vamos a incluir ahí Nedim y Ketuvim, que son... No, Torah escrita son los 5 libros. Ok. Lo demás, después. Es otro tema, como lo quieras ver. Cuando hablamos de Torah escrita ahorita son los 5 libros. El Pentateuco. Pentateuco que Moshe escribió. Sí. Por orden de Hashem. Eso nos referimos con Torah escrita. Aunque tiene razón, hay 24 libros de Torah escrita, pero no va a ser ese el tema ahorita. Sí. Analizar. Torah oral es la explicación de esos 5 libros. Ahora, cuando la gente dice Torah oral, le suena como que estos rabinos inventaron. Mucha gente dice, yo creo en la Torah escrita. No me metas más cosas, como que Torah oral, de dónde salió, qué te pasa. La gente se queda tranquila con los 5 libros que Hashem le dictó, a Moshe. Pero esa Torah oral, ¿qué? ¿Por qué tengo que cumplirla? ¿De dónde salió? Ok, entonces hasta ahorita nosotros sabemos popularmente que la Biblia, la Biblia judía, porque la Biblia, como a lo mejor se entendería universalmente, también incluye el Nuevo Testamento, que el judaísmo no incluye. Entonces nos referimos a los 5 libros de Moisés. Alguien que dice, yo nada más creo en ese libro, o sea, en esos 5 libros. Esos 5 libros, según esto, estaría equivocado. Total. O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué? Si aparentemente se puede creer en esos 5 libros. Esos son los libros que entregó Dios al mundo, ¿no? Al pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, si ya partimos del tema que Dios entregó esos 5 libros y creemos fielmente que esos libros fueron dictados de Dios a Moshe, entonces cuando lleguemos a leer los libros, mucha gente no los ha leído. Cuando los leas vas a ver que son imposibles de entender. No se pueden entender. Y esto por muchas razones. Vamos por pasos. Como bien sabes, mi queridísimo Beto, en el Sefer Torah, en el libro de la Torah, no hay comas. No aparecen las comas. No hay no hay A, no hay ninguna vocal. O sea, ni vocal ni comas. Ni vocal ni comas. Ahora, si no hay vocales ni comas,
¿Cómo se lee? Ahora ponte a pensar, cada vez que yo tengo que leer una palabra no sé cómo se lee. El ejemplo más clásico es el de carne y leche. El pasuk dice, Lote Bashel Gedi. Ve, no vas a cocinar un cabrito en la ¿qué? En la leche, se lee halab, se lee heleb, ¿cómo se lee? O sea, heleb y halab se escriben exactamente igual. Exactamente Lo igual, que cambia cambias es son las vocales. las vocales. Tú puedes leer halab, que es leche, o puedes leer grasa, que es heleb. Entonces, ¿cómo leo la Torah? Dios me entregó una Torah que no la puedo ni leer, ni siquiera puedo saber qué quiere de mí. Entonces, si no tienes las vocales, ¿cómo vas a entender la información que está escrita dentro? Oye, quiero suponer, o sea, si me dejas, o sea, cómo poder resolver un problema cuando me dan un texto sin vocales y sin comas, que aparentemente cuando se dio originalmente sí podían entender algo así. ¿Cómo lo entendían? O sea, lo entendieron bajo el contexto de lo que están diciendo. Sí, o sea, muchas veces podemos entender una oración que no se entiende perfectamente bien si aplicas el contexto alrededor. Pero como son leyes que no siempre tienen lógica, no hay un contexto. ¿Por qué estaría prohibido cocinar leche con carne? Más lógico que leche que carne con grasa. ¿Cuál es la lógica o el contexto de que no puedo cocinar leche con carne? Es la misma lógica que no puedo cocinar carne con grasa. Es igual de ilógico. No tiene lógica. Hay otra mitzvah, no puedes usar lana y lino. No tiene lógica. Entonces el contexto no te va a ayudar mucho. Ahora te voy a contar algo muy interesante. Yo hice un experimento una vez con varias personas, un texto de la Torah, no de Shabbat, que ya lo conocen, de otro tema, del esclavo hebreo que habla la Torah, no importa el tema. Les di el texto sin comas, en español traducido, y les dije, a ver, pongan las comas cada quien y díganme cuál es. Les di 4 opciones. Cada una de las comas cambiaban todas las leyes y todo el contexto. ¿Cuál tú crees es la verdad? El ejemplo 1, 2, 3, 4. Y cada quien por su propia lógica empezó a poner las comas según como él creía que era correcto. Y al final, ¿qué crees? Ni las 4 eran verdad. Las 4 que les di no eran verdad. Ninguna opción. Y ellos tampoco llegaron a la opción porque no hay una lógica de cuánto tiempo tiene que trabajar el esclavo hebreo. Si, ¿qué obligaciones tiene el patrón con el esclavo hebreo? Si su mujer, con sus hijos, no hay lógica. Entonces, si tú crees en la Torah escrita y no crees que alguien entregó las vocales y las comas, entonces, no hay. O sea, ¿pues nada más son vocales y comas? ¿O qué es exactamente la Torah oral? O sea, bueno, hasta ahorita voy entendiendo esto. Vamos a partir de lo que ya presentaste. Que la Torah oral es una cosa necesaria, ya que si yo leyera la Torah escrita como está, no entendería nada. Exactamente. Ok, ahora, partiendo de ese punto, ¿qué tal si me dijeron a mí que yo ponga las comas? Y como yo las ponga es lo válido. Cada quien que ponga sus comas. Cada quien que ponga sus comas. Entonces sería una Torah totalmente personal de cada quien. Entonces Dios entregó unas leyes donde cada quien puede inventar sus propias leyes. Sí. Sí. Estaría casi bien, pero no bien. Porque tenemos también leyes sociales. O sea, de hecho, si no me equivoco, hay probablemente una religión hoy en día, no sé qué tan popular sea ni qué tan relevante sea, pero sí sé que es antiguísima, ¿ok? Se llaman los caraítas. Los caraítas agarraron y ellos quisieron entender la Torah literal, como viene. Claro. Como viene ahí, supongo que ellos no tienen Torah oral, no la siguen, pero ellos agarran, supongo que si leen este problema de si es leche o es grasa, lo que quieras. Ok, vamos a dejar el tema caraíta para otra serie. Ok. Porque dice una clase especial de caraítas. Ahí ya estaríamos aceptando que hay una Torah oral. Si ves, la pregunta sería, ¿cuál es la correcta? ¿La nuestra o la caraíta? Ok. Pero la pregunta es ahorita antes, demostrar que hay una Torah oral. Porque inclusive los caraítas, según lo que tengo entendido, tienen reglas de Torah oral también. Pero el tema de esta serie hoy es nada más demostrar que hay una Torah oral. El caraíta tiene Torah oral también. ¿O qué es la Torah oral? Ahorita lo que queremos ver es qué es la Torah oral. La Torah es la explicación del escrito. Otro ejemplo, la Torah dice, tienes que agarrar el día de Sukkot un fruto bonito, Pri et Sadar. No te dice cuál es. No te dice que es un etrog. En ningún lugar dice que es un etrog. Entonces, un etrog es, ¿quién sabe qué es esa fruta? No sé se llama etrog, es un tipo de limón. Es un tipo de limón. Ahora, ¿dónde está escrito ese etrog? No dice. Entonces, si tú lees la Torah, en cada renglón y renglón no dice la información, no se entiende qué está diciendo. Entonces, alguien tuvo que haber entregado la información y pasar a explicarte, mira, el fruto bonito se refiere a el etrog.
Kippur. ¿Hay que ayunar en Kippur? ¿Hay que ayunar en Kippur? No necesariamente, porque la Torah escrita aparentemente dice que te aflijas. Aflijas, entonces tampoco hay que ayunar en Kippur según la Torah escrita. Pero entonces tú me puedes decir, entonces, que sepas que el judaísmo que tenemos a nuestro alcance hoy en día está todo basado en la Torah oral. Y si no tienes esa Torah oral, entonces no tienes la forma de explicarlo. Y aunque Pero ¿por qué no puedo agarrar yo? Esta es la pregunta. Y yo afligirme. ¿Qué es afligirme? Lo que tú quieras. tú quieres. No tomar café ese día de Claro, Starbucks. pero entonces me aflige. cada quien va a inventar su propia Torah. Sí, ¿tendría algo de malo? ¿Decir algo así? Sí. Oye, y te voy a decir por qué creo que... Porque vamos a partir del tema de que, supongo, que vamos a partir del tema que esa Torah oral fue entregada también por Dios. Claro, O claro. no, o fue un consenso humano de decidir cómo se interpretan esas... No, fue totalmente revelada por Dios. Tú ves cuál es el problema. Si cada quien tiene su interpretación, cuando llegamos a las leyes sociales, donde ya implica terceros, ¿cómo vas a decidir? Por ejemplo, está escrito que una mujer que fue infiel, ¿el castigo cuál es? Digo, la mataban antes cuando había Beit HaMikdash, con todas las reglas, que había testigos, no era algo sencillo, que ocurriera, pasaba una vez cada 70, 80 años, pero la ley dice que si fue infiel hay que matarlo. Aunque no pasaba, pues no ese es el tema ahorita, era muy difícil. ¿Cómo se...? O sea, sí, probablemente sí pasaban infidelidades más. No, que el gobierno mate a una no mujer. podía ejecutarlo porque había complicado. muchísimas normas y reglas que había que tener para poder matar. Pero digamos en la teoría, Sí. hay una ley que te obliga a matar a esta mujer infiel. Que de hecho en algunos lugares del mundo sí se tomó literal ese dictamen y yo creo que mataron a un montón de gente en la época medieval, quiero suponer. Sí. Y creo que hoy en día en algunos lugares se toma bastante libertino el tema de matar a una mujer infiel. Claro. Mientras con Torah oral se hace bastante complicado. Claro, hoy en día de hecho no puede existir porque no había Beit HaMikdash. Y cuando había Beit HaMikdash tenía una serie de reglas que eran muy difíciles. Dice la Gemara, uno en 70 años tal vez mataban una persona. Pero para analizar el tema, ¿cómo yo defino quién está casada? ¿Cómo? La Torah no te cuenta quién está casada. Dice que cuando tomes a una mujer, ¿qué es tomar? ¿Darle la mano? ¿Darle un beso? ¿Darle un abrazo? Entonces yo tengo que saber cómo está casada, porque si no tengo que llegar a ejecutar otras cosas. Entonces no es nada más yo hago lo que yo pienso, porque implica terceros. Entonces tampoco resolveríamos el tema diciendo pues yo hago lo que yo quiero, tú lo que tú quieras, y ¿qué hacemos con la sociedad? Hay castigos cuando alguien roba. Okay, ¿Cuando entonces... roba qué? Por ejemplo, el que robaba se vendía de esclavo, ¿no? O sea, cuando había Beit HaMikdash. ¿Cuando roba qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuando roba qué? Entonces no puedes vivir en sociedad. O sea, ¿cómo sería defines robo? una anarquía. Todas las definiciones no están. Sería una anarquía. El que trabaja en Shabbat también. Antes, si no pasaba, era muy difícil. Dice el Pasuk que había que matarlo. ¿Qué es trabajar en Shabbat? No está claro. No hay ninguna... El que ninguna prende definición. fuego, dice que el que prenda fuego. En un lugar, pero dice el que trabajar no es prender fuego. No hará ningún trabajo. ¿Qué trabajo? Vendo por internet, ¿eso es trabajo? Ya, trabajé. ¿Qué es trabajar? Ahora, Entonces lo que dice, según esto, vamos a ir aclarándolo, que no puede haber una interpretación particular de cada individuo, ya que las leyes sociales nunca nos podríamos poner de acuerdo. sí, Y ahí la Torah te obliga a ejecutar ciertas leyes sociales. exactamente. Y te voy a decir otra cosa que yo también creo que es, primero no me parece lógico que sea algo totalmente subjetivo. Eso es mi sentimiento, que cada quien puede inventar lo que quiera cuando hay una orden divina. Pero aparte, no solucionas el problema social que hoy vemos. ¿Por qué no vemos esa religión hoy en día en ningún lado? ¿Cuál religión? La que puede interpretar como él quiera. Priyat Sadar, ¿qué es? Lo que yo quiero. ¿Dónde está esa sociedad actual? Donde uno llegue con una pera, una manzana y otro con una uva. ¿Dónde está? No hay nadie que viva hoy en día bajo esos principios. Pero eso se podría decir, Dan, de que somos la mayoría de la gente, o por lo menos en algunos momentos de su vida, no es tan responsable tampoco de ponerse a estudiar todos los textos. Yo dudo que mucha gente haya leído la Biblia. Es difícil. No, pero si Dios entregó un plan en el mundo y quiere que se cumpla, ¿por qué no se cumple? En ninguna sociedad. Esto es una orden divina y Dios quiere que se cumpla. Pero porque es si partimos de ese útil, punto, porque es útil, no porque sea verdadero, porque es útil. ¿Qué quiere decir útil? O sea, es útil agarrar y decir sí, es un etrog. Ya, el rabino dijo que es un etrog, No. todos un etrog, pero no quiere decir que no se pueda, No, que tú no puedes traer una pera.
No, pero ¿por qué si Dios entregó, vamos a partir de este punto, Dios escribe la Torah, le da las reglas del juego a Moshe Rabbeinu y dice, cada quien interprete como quiera. Es una orden divina. Entonces, en la época de Moshe, cada quien iba a interpretar como quiera. Mínimo de 600,000, ¿cuántas opiniones puede haber? 600,000 judíos, ¿cuántas opiniones van a haber? 2 millones. Entonces cada quien llegaría con otra fruta y eso se pasaría con los años y llegaríamos a una realidad de hoy en día donde cada quien esté con otra fruta en su voto. A lo mejor en un punto fue tan caótico. Pero se puede, no es caótico, es lo que Hashem quiere. Es caótico, es lo que Hashem quiere. Hashem quiere que sea según esta postura particular. ¿Por qué caótico? Entre más diversidad, mejor. ¿Y por qué no? A lo mejor en algún momento la historia sí era así. Empezaron a caer las generaciones, ya no estaban leyendo, ya no estaban tomándose tan en serio las cosas y tuvieron que establecer alguna forma de consenso que a lo mejor se llama el Talmud. No, cambiarías lo que Hashem quiso. Si yo parto que Hashem entregó este libro, yo voy a cumplir la voluntad de Hashem como dice. Nadie aceptaría que le cambies. Imagínate una sociedad, llega hoy, con los reinos y dice, quiten el etrog, pongan uvas. Nadie va a aceptar porque es una orden divina. Entonces, si existió esa sociedad alguna vez, hoy veríamos ese fenómeno en la sociedad actual y viviríamos de esa manera y nadie vive así. Y aparte, bueno, habría que ver si hay un escrito, documento de alguna sociedad que alguna vez cumplió las mitzvot de esa manera. Para mí es una prueba muy fuerte. No explicas el fenómeno social que hay. Ok, entonces tú partes con esta lógica que estás diciendo de que Dios sí entregó una forma de interpretarla. Es que esta palabra interpretar no es interpretar, es la explicación. La explicación. Yo te digo, pri et sadar, un fruto bonito quiere decir etro. Esto es esto. Okay, entonces la Torah oral dicta que Dios, cuando habló con el pueblo de Israel y le dio la Torah, le dijo también que ese versículo ambiguo que está ahí se interpreta de esta manera. Sí. Y Dios dijo estas palabras. Sí. Esa es la Torah oral. Sí, exactamente. Y con eso explicas todo. Y con eso todo tiene sentido. Ahora te voy a decir algo más fuerte. Encontramos referencia a la Torah oral dentro de la Torah escrita. La más famosa es, por ejemplo, Shechita. ¿Dónde está la carne kasher? ¿Qué es carne kasher? La forma de cómo se tiene que matar al animal. ¿Dónde está escrito eso en la Torah? Dice, como te ordené, el pasuk. ¿Dónde ordenó? Lee los 5 libros, no ordenó en ningún lugar. Entonces ahí está clarísimo que hubo cosas que no le dijo a Moshe en el texto. Le dijo por afuera, como te he ordenado. Ahí está clarísimo. O hay otro más largo que dice cuando habla de cuando hay una duda en la ciudad. Tenemos duda. Si la halajá es así, la sangre es así. Cualquier tipo de ley que tengamos duda, ¿qué tienes que hacer? Ir a preguntarle al Cohen, al Beit HaMikdash. Ve a Jerusalén, todo esto es Torah escrita, los 5 libros. Ve a Jerusalén y tienes que preguntarles y ellos te van a contestar. Lo que te contesten tienes que hacerlo. Espérame, ¿para qué voy a ir? Abre la Torah, los 5 libros, léelo, ahí está todo. Vemos que ahí no está todo. Entonces eso es Torah escrita ya haciendo referencia a una Torah oral que por alguna razón voy a ir al Beit HaMikdash, a Jerusalén, y me van a contestar ahí. ¿Por qué van a hacer más que yo? Si yo tengo 5 libros también en mi casa. Porque a lo mejor ahí están organizados en consenso. Pero no hace falta consenso. Interpretaciones individuales. ¿Para qué quiero el consenso? ¿Para qué lo quiero? No hace falta. Porque si no, cada quien se va a poner su propia ley. Pero no es lo que queríamos al principio. No es lo que se quería al principio. O es que no se quiere eso. Sí, la Torah dice, ve detrás de la mayoría de ancianos del Sanedrín, obviamente. Pero eso dice el pasuk, cuando tengas duda de algo. ¿Por qué voy a tener dudas si está la información en los 5 libros? Imagínate un jajam que vive en, no sé, en Haifa. A lo mejor es esa duda, Dan. ¿Cuál? Perdón que me regrese, pero a lo mejor sería esa duda. ¿Está casada o no está casada? ¿Trabajó o no trabajó? Ok, ¿y por qué van a saber? O sea, todas cosas sociales. Correcto, pero ¿por qué que se establezcan caso por caso. ¿Pero por qué van a saber ellos más que yo? Porque son ancianos, quiere decir, me imagino que son ancianos en conocimiento, son gente de conocimiento y están en consenso. O sea, quiere decir, hay mínimo 3 personas, 10 personas, entonces, lo que tú quieras de gente. Ok, entonces tú quieres decir así, en el libro no está la información. Sí. ¿Yo puedo interpretar solo? Sí. Entonces, ¿para qué voy a verlos? Porque déjame en mi ciudad, no necesito, en mi ciudad yo estoy en Haifa, vivo en Haifa, 42 de Israel, tengo mi comunidad, yo entendí así la Torah, así aplico. ¿Cuál sería mi duda? No, ¿por qué en temas sociales? Justo en temas sociales. Yo lo resuelvo, ¿por qué voy a entrar en duda? Yo lo resuelvo. Y aparte no son sociales, dice por ejemplo entre sangre y sangre, no sé, se refiere a una sangre de nidá
o entre lepra y lepra, o entre ley y ley, dice varias cosas. Entonces si hay una lepra que purifica, entonces, que decida el Señor y ya. Entonces ves que hay referencia de la Torah oral en la Torah escrita. Entonces tiene que haber una Torah que explicó, si no, no se entiende, ni siquiera Brit Milá. ¿Dónde está escrito dónde se hace Brit Milá? No dice. Dice basar orlato, tienes que enorlar. ¿Qué es la orla? ¿Qué es? El prepucio. Bueno, así nos tradujeron ya. Así nos tradujeron. Pero en la Torah aparece orla 2 veces. 2 veces también en el... Orla taleb, en el corazón, y en el... Sí. en el árbol. Sí. A la jota orla del árbol. Entonces dice, córtale a tu hijo la orla el 8º día. ¿Qué es eso? ¿Le corto el corazón? Donde aparece otra palabra en la Torah. Corazón o voy y corto un árbol. Pues no tienes Brit Milá. El tefilín como lo conoces tampoco existe. ¿Qué es eso de una cajita negra que tiene adentro escritos? No dice nada de eso. Entonces, ni la mezuzá, y así seguimos con toda la Torah. Entonces, no tiene forma de entenderse la Torah escrita. Entonces, a la fuerza tiene que haber alguien que nos dijo cómo se leen las vocales, cómo se leen las comas, qué se refiere esto, qué se refiere pieza, qué se refiere lo otro. Porque si no, Dios entregó una Torah que no podemos cumplir. O cada quien va a hacer lo que quiera, hacer una anarquía. La anarquía no me molesta. No te molesta. No me molesta, porque es lo que quiere Dios. Anarquía. Claro, bueno, sería una anarquía social, que estaría raro. No sé si anarquía, pero estaríamos todos haciendo una versión diferente de su religión. Pero si es lo que él quiere, ¿qué tendría de malo? Tú preguntas. Sí. Pero sin embargo, yo por eso me regreso al tema. ¿No ves una sociedad que viva así? No existió. Entonces, no hay documento. tu prueba es que no hay, ya que no hay una sociedad así, no pudo haber sido la intención de Dios, porque pues, nos dio una Torah que es imposible de cuidar, ya que, entendido. Entonces, hasta aquí vamos así. La Torah oral, hasta lo explicado, es explicaciones a la Torah escrita, ya que la Torah escrita es imposible de entender si se lee por sí sola. Sí, y creo que aquí el punto importante es que Dios entregó las dos Torot en Har Sinai. O sea, ahora, segundo punto. Te voy a hacer vuelvo a responder. Sí. Puede ser que esta Torah oral no haya sido divina, fue producto del humano, de la sociedad de la época, que estableció todas estas explicaciones, ya que carecían, pues tomaron la labor de explicarlas, pero sigue siendo un producto de la mente humana, la Torah oral, no necesariamente un producto de Dios, como tal, podríamos decir algo así. Pero ¿quién? No, pues es el mismo tema de antes. Entonces, nos organizamos. Nos organizamos para entender esos 5 libros. Imposible. Vamos a poner eso en el contexto. Llegó Moshe Rabbeinu, entregó la Torah a 600,000 personas. Entre 20 y 60 años había 3 millones de personas. Les entregó los libros a todos. Te vas, tú lo lees en tu casa, regresas y dice Moshe, aquí dice fruto, yo voy a traer una uva. No puedes. ¿Por qué no? No, vamos a suponer que agarraron y dijeron, tiene razón, el libro está muy difícil de entender. Hay muchas palabras, es un desastre. Ok, entonces se juntaron un grupo de 100 ancianos. ¿Sería posible? ¿Por qué no? Nos organizamos como nación. No hay manera. Nos organizamos como nación. Cada quien escoja a sus ancianos y llegaron, hicieron un mega consenso, una expo increíble sobre interpretación de 600,000 personas en el desierto. Versículo. En el desierto. En el desierto, vamos a suponer que sí, entreten. Agarraron y dijeron, vamos a organizarnos, está imposible entender esto, no puede haber anarquía, como tú dices. Dios seguramente se estaba refiriendo a cosas, no sabemos exactamente a qué. Vamos a juntar a los más sabios que estudien muy bien los textos, porque el pueblo tiene que hacer otras cosas, que ellos estudien bien y que ellos digan qué significa, si es leche, si es grasa, si es qué significa estar casado, qué significa orla, qué significa todo esto. Y agarraron y se empezaron a romper la cabeza entre ellos. Inclusive trataron de entender en otros lugares donde dice Heleb, donde dice esta palabra grasa, si se refería a leche o a grasa, y empezaron a buscar con mucha sabiduría y llegaron a entender qué significa la Torah oral, pero por producto de la mente humana o del consenso humano, que a lo mejor venían las mismas reglitas ahí adentro. ¿Dónde? ¿La Torah escrita? En la Torah escrita. Había señales en otros lugares, a veces puede hacer hermenéutica. Hermenéutica es usar la lógica para poder yo extraer más información. ¿Pudo haber sido el caso Dan? O sea, que no es un producto divino, la Torah oral es un producto del consenso humano que estábamos obligados igual a hacer, no me entiendan. A ver, entonces déjame hacer otro punto. ¿Por qué la gente
creían en Moshe Rabbeinu? Yo te pregunto. ¿Por qué creían en él? Ajá. ¿Cómo se que era un profeta falso? Ok, ahí puedo responder claramente porque Dios aparentemente habló con todo el pueblo de Israel cuando entregó la Torah. Les dio el primer mandamiento, el segundo mandamiento, y aparte les dijo una tercera declaración: Moshe, Moshe, sube a la montaña. Aparentemente cuando le dicen Moshe, Moshe, sube a la montaña, le dijo: oye, oyeron todos que le estoy llamando a él para darle el resto. De alguna manera todos sabían que Moshe era un asignado directamente de Dios, y ellos lo oyeron. No Moshe dijo yo soy, ellos lo oyeron. Okay, clarísimo. Ya. Entonces, después de que pasa eso, como muy bien dijiste, ya no vuelven a ver a Borolam, ven a Moshe. Y lo que Moshe decía, lo aceptaban como si lo dijo Dios, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque Moshe fue el escogido por Dios. Se empoderó, sí. Entonces ellos entendían que Moshe era un profeta real, no había duda. ¿Correcto o no? Sí. No había la menor duda. Entonces, de aquí en adelante, cualquier cosa que diga Moshe la vamos a aceptar, sin hacer ningún consenso ni nada. Sí. Entonces Moshe, no hace falta eso. Cuando Moshe explicaba la Torah, y Moshe dijo, esto es el etrog. Brit Milá significa esto. Eso lo aceptaron todos. No hubo ni siquiera necesidad de hacer una expolinada, porque Moshe creía en Moshe directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo el tiempo que estaba Moshe vivo, no había duda de nada. Porque tienes duda. ¿Para qué nos peleamos? A ver, aquí dice, cuando se case la mujer. Bueno, ve y pregúntale a Moshe, ¿para qué discutimos? No acaba de hablar con Dios él. Entonces, si Moshe puede contestarlos, todo el tiempo que estaba Moshe Rabbeinu, no había una sola duda. De hecho, dice los Pesukim, se entienden, cuando antes de morir aclaró la Torah, aclaró toda la Torah, dejó todo listo, para que no haya duda. Entonces, ni siquiera hace falta una organización y ponernos de acuerdo ni nada. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ya solamente él se ponía como, él entregó la Torah. Esa es otra pregunta que tendríamos que ver, si le entregó los 5 libros o no. ¿Qué entregó qué? Se entregó 5 libros así, llegó con tu, ¿sí? con tu Biblia edición. Claro, no entregó 13. Entregó 13. Hizo 12 copias, una para cada tribu y una para el Kodesh. Puño y letra de Moshe Rabbeinu. Ok, al final de eso, como la hace un chofer hoy en día, antes de morir, aclaró todas las dudas, entrega los libros. La gente lo empezaba a leer, se empezaron a meter en problemas y se formaba en la fila para ir a preguntarle a Moshe cuál era el... O mejor como explica. O él explicaba a Aarón al otro, al pueblo, y salía. ¿Qué creen? Priya Sadar es el etrog. Gracias, ya, acabó. Entonces, ¿qué queda de interpretación? No, entonces, ¿qué va a pasar cuando se muere Moshe Rabbeinu? Porque, ¿cuánto tiempo vivió Moshe Rabbeinu? 120 años, se murió. Y ahora sigue la historia. Y Joshua tiene que entrar a la tierra de Israel. Y hay cosas que Moshe no dijo, o no sabemos cómo se hacen, o no sabemos cómo interpretarlas. Pero Moshe, aunque entonces, ¿hasta aquí está claro o no? Sí. Moshe Rabbeinu entregó todo antes de morir, todo claro. No había duda de nada. Sí. Y creían en Moshe. El tema va a ser cuando se muera Moshe. Entonces, número 1, Moshe dejó un líder encargado delante de todo el pueblo otra vez. Nombró a Joshua como el líder delante de todo el pueblo. Y entrega la forma de resolver las dudas que puedan surgir en el futuro a través de un sistema. Y este sistema, no sé si explicarlo ahorita o en otra clase, pero hasta aquí está claro, ¿no? Sí. Está clarísimo. Entonces, si Moshe Rabbeinu entonces nos explicó muchas cosas Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es el etrog? ¿Cuáles son los trabajos enseñados? Y eso lo recibimos y ya nadie lo puso en duda hasta hoy en día. Y nunca entró en duda, nunca más, porque lo entregó Moshe Rabbeinu. Entonces eso no puede cambiar. Entonces la gente sabía que un tefilín... ¿Qué es un tefilín? Una cajita que tiene adentro 4 perashiot, 4 pergaminos, se pone acá, eso es. ¿Qué es mezuzá? Nos dice, escriban en las paredes, en las puertas, escriban. No, es un ver que tiene que tener esta perashá, la otra perashá. Explicó todo Moshe Rabbeinu. Por eso no hay discusión hoy en día y todo el mundo lo acepta, porque lo entregó Moshe. Todo lo que hoy en día está claro que no hay discusión fue porque lo entregó Moshe Rabbeinu. Así dice Juan. La pregunta es después. Te voy a decir cuál es la pregunta que obviamente, pues, si cierra que te la voy a decir, si me permites. ¿Por qué no viene en la Torah escrita? ¿Qué cosa? Todas estas explicaciones. O sea, ¿para qué necesité de dudar? No, tu pregunta es ¿por qué no se escribió la Torah oral? Pues porque no sé, o por lo menos, ¿para qué Dios me quiere confundir diciéndome que apunte en la pared? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta más fuerte, no la vamos a contestar hoy, definitivamente. Va a ser otra serie. ¿Cuántas hojas tiene el Talmud? Que es la Torah oral. Montones, sobre montones. No tantas. ¿Del Talmud? Sí. ¿Hojas? Hojas. ¿Cuántas tiene? 2000 y cacho, ¿no?
2000 y no sé si acaban en 7 años, 2400, no sé el número exacto, pero está no por me ahí. sabía el dato, qué excelente. ¿Es mucho eso? ¿Le faltaba tinta a Hashem para escribir eso? Entrega las 2000 páginas y ya, no hay duda. No es una enciclopedia de 10.000 hojas. Son 2000 cachopas el Talmud. Espérame, aclara que es el Talmud. Sí, el Talmud es la Torah oral, ya escrita. Por eso me salté muchos temas. Pero la Torah la puede haber escrito de una forma fácil, no es tanta información. Que la escriba. ¿Para qué no la escribe? Pone cosas ambiguas. Me confunde. Ahora tengo que empezar a creer en una Torah oral que si se dijo, que si no se dijo. Pon todo escrito y ya. Créeme, te voy a decir una cosa. Este tema que estamos hablando de la Torah oral, históricamente, tiene un peso tremendo. Todo. O sea, toda la diferencia. O sea, todo. No, este es el punto central de todo el judaísmo. Es el punto central, porque todas las líneas van a venir con este debate, ¿no? O sea, inclusive las líneas de la ortodoxia sí va a pedir que se tiene que cuidar el Talmud, tiene que cuidar la Torah oral. Claro. Pero de ese punto para adelante salen no sé cuántas religiones, salen ¿Qué no te sé refieres con cuántas. ortodoxia? ¿Qué te refieres con ortodoxia? O sea, todo el judaísmo ortodoxo ¿Pero qué es ortodoxo? O sea, todo el judaísmo acepta la Torah oral. No necesariamente, ¿Quién no? a lo mejor reformistas. No, inclusive hasta donde no estoy todo el tema. Yo tampoco sabría bien hasta cómo se toma, pero sí Pero tengo entendido que van a hacer. No, lo que yo tengo entendido es que ellos tienen o creen que pueden reformar la ley. Sin embargo, no discuten a una Torah oral. No estoy seguro. ¿Sí? ¿Discuten a la Torah Tengo oral? entendido que los últimos reportes que han salido, que a lo mejor inclusive ya no creen que ni siquiera la Torah oral ni la escrita fue entregada por Dios. Pero Bueno, no, entonces no sé. o sea, ya estamos en otro nivel. Vamos a por lo menos a quedarnos en lo seguro. O sea, todo lo que se llama judaísmo ortodoxo, que va a cuidar estas... Entonces, con eso ortodoxo se entiende que los que tenemos kippah negra. No. Son 7 líneas. ¿Cuáles? Son algunas líneas de Hasidim, Okay. Porta, inclusive Modern Orthodox entran allá, ortodoxos sionistas. O sea, varios. Ok, a eso me refiero. Sí. Todos aceptan el Talmud, la Torah oral. Todos aceptan la Torah oral. Pues, Fuera de esa línea, para atrás, todo de ahí para adelante, ya conocemos todo lo que son casi gran parte de las religiones del mundo. Ya son un tema de Torah oral. Porque el cristianismo, el islam, varias más religiones aceptan la Torah escrita. Claro. ¿Me entiendes? Aceptan la Torah escrita, la tienen en su liturgia. Seguro. Pero me refiero que está difícil encontrar a alguien que crea en la Torah escrita, en la Torah, deja el islam y el cristianismo, en la Torah escrita y no que en la Torah oral. Me puedes decir, yo no creo en la escrita. Está bien, eso sería congruente. Pero decir que crees en la escrita y no en una oral es incongruente, es ilógico, porque ya explicamos. Que vamos a hacer una serie de los caraitas, que ellos son alguien que aparentemente una religión que dice Entonces podemos decir ahorita, ok, tiene que haber una Torah oral. ¿Quién la tiene? Yo la tengo, los caraitas la tienen, pero ya es otra pregunta, ¿cuál es la Torah oral correcta? Pero aceptamos que hay una Torah oral. No, yo creo que la diferencia va a ser si la Torah oral viene de Dios o no, o es algo creada en la mente de los hombres. Si es creada en la mente de los hombres, también podríamos hacer una ahorita si queremos. Es una diferencia muy grande. Pues ya partiendo que Moshe Rabbeinu era el profeta, también son unos caraitas. Creo, ¿no? No sé. Ahí. No sé. Pero, entonces, había un profeta que contestaba, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos? A ver. No, porque a lo mejor el profeta no recibió esa información. Y cada quien la hacía como quería. Sí, o sea, tú estás partiendo que Moshe podía accesar a esa información a gusto de saber qué es. A ver, pero entonces todo lo que ya hablamos hoy. Entonces, si no hay una interpretación, cada quien va a hacer lo que quiera. O sea, ¿qué tal si Dios literalmente le dio las 4 y decían ahí arréglenselas? O sea, no hay más información. O sea, tú dices, porque hay ciertos versículos que me gusta la prueba, que hay ciertos versículos que dicen que hay más información. Número 2, socialmente no es algo lógico, estás en una sociedad donde cada quien va a matarse lo que quiera. Gente, yo voy a matar a esta mujer porque le dio la mano a su novio, están casados, la matamos, no pueden vivir la sociedad. De acuerdo, pero que nos organizamos socialmente no indica que sea divino. Punto, la sociedad no justifica que no hay un fenómeno social que existió o que pasó, o no hay datos de una sociedad que vivió así el judaísmo. Tendrían que traer prueba a ellos. ¿Dónde está un escrito? Donde en Sukkot, porque mínimo tiene que haber 600.000 judíos, 600.000 opiniones. Y esa es la forma que Dios quiere que cumplamos la Torah. ¿Dónde está esa sociedad? ¿Dónde está?
aparte que los tzedokim que aparecen en el Talmud, vamos a entrar a ese tema, no sé, que desaparecieron mucho tiempo, no estuvieron presentes mucho tiempo, siglos de años. ¿Qué es eso? Los tzedokim, no sé si son caraítas. Tampoco se sabe bien si son caraítas o no. Alguien quiere decir que sí son, alguien dice que no son. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a entrar a este tema hoy, que es más particular. Pero a ver, vamos a resumir entonces. Entonces, si no tienes una Torah oral, no tienes forma de explicar la Torah escrita. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Moshe Rabbeinu explicó toda la Torah oral cuando estaba vivo. Cuando muere, que seguimos esa parte hoy, ¿o no? Cuando muere deja a Yoshua, ya lo mencionaste. Deja a Yoshua, no, pero dejó las reglas de cómo solucionar los problemas, que son las 13 cualidades que la Torah se estudia. O sea, básicamente ahorita que va a faltar Moshe. Va a faltar Moshe. Yo me gustaría nomás discutir el tema de si Moshe cuando explicó la Torah estaba hablando en facultad de profeta. Porque a veces el profeta podía hablar no en facultad de profeta, en facultad de humano. ¿Sí? No, da lo mismo, porque tiene la autoridad de Dios de hacerlo. Entonces está muy pesada esa idea, que Dios le da la autoridad a un profeta, de que inclusive cuando hable como humano, con su cerebro, no está recibiendo información de arriba, que también sea autoritativa su voz. Está fuerte lo que estás diciendo. No, pero o puede ser, o sea, según lo que nosotros entendemos, Dios le dijo, esto es. Esto es, o sea, recibió una profecía para escribirlo en texto y recibió otra profecía para escribirlo en oral. Decirlo oral. Ahora, y también recibió... O sea, que te regreso a mi pregunta, que vamos a dejar pendiente, que a lo mejor sería muy buena, pero en otro episodio. Ya no sé ni cuántas preguntas vamos a tener, lo vamos a organizar mejor, me comprometo. ¿Por qué no se escribió la Torah oral? O sea, ¿qué necesidad tengo una Torah oral? Está bien, eso vamos a verlo después, no importa ahorita. O sea, sí importa, pero no es el tema, porque va a ser una clase por sí sola. Pero, si es que le dio la facultad a Moshe de decidir. Sí. O le dijo, que de hecho le dijo. Pues vamos a ver que las reglas que entregó Moshe a Yoshua fue para que ellos mismos, el Sanedrín, el tribunal, decidiera según su lógica, bajo las reglas. O sea, voy a explicar esto, que esto es muy importante. Se muere Moshe. Le dice a Yoshua, bueno, vas a entrar a Israel, te entrego la Torah, te entrego las formas y reglas de cómo se estudia la Torah, que esto también es oral, las 13 reglas de estudio, y cuando tengas alguna duda, estudia la Torah, y de ahí vas a resolver. Pero le entrego las reglas. Y si hay dos discusiones o no estamos de acuerdo, detrás de la mayoría, como dice el Pasuk, literal, vayan detrás de la mayoría. Entonces con eso se sentaba Yoshua, analizaba con su tribunal, checaban la Torah escrita con las 13 reglas que entregó Moshe Rabbeinu de cómo se estudia la Torah escrita y resolvían con el intelecto humano, pero con las reglas que les entregó. ¿Te molesta eso? No me molesta. No está bien, porque te entregué los 5 libros, te entregué las 13 formas que no hemos explicado hoy, son muy complicadas, pero hay 13 formas de cómo estudiar la Torah escrita para poder descifrar la información que está dentro. Y así resolvía Yoshua con su Sanedrín. Tenían discusiones, bueno, mayoría. Y desde Moshe para adelante ya no va a haber más información sobre la Torah. ¿Cómo? O sea, ya no va a bajar Dios en otro profeta y va a hacer adendum, va a hacer algún tipo de cosa. Está prohibido establecer la ley bajo profecía. Prohibido. Se establecía a través del intelecto humano, cuando es los 5 libros, las 13 reglas y un Sanedrín de 71 años. Así resolvían todas las dudas, lógicas, no había profecías. ¿Por qué no había? Porque da pie a que de repente llegue un rabino y diga, ¿quién creen? Me encontré a Dios ayer en la noche y me dijo que cambiemos hoy. ¿Cómo? Sí, me lo encontré y que cambiemos todo. Entonces no puedes ni siquiera controlar, la profecía ya no se puede controlar. Por eso el único profeta fue Moshe que dio la información. Y de ahí en adelante el intelecto humano con las reglas que Moshe entregó, que le entregó Dios a él también. Los 5 libros, las 13 reglas y el Sanedrín detrás de la mayoría. Y así fue, desde Yoshua, todo el tiempo que hubo Sanedrín. Eso fue pasando. Creo que hasta ahí está bien. Oye, creo que también quiero aumentar, y vamos a parar aquí, voy a decir las preguntas que vamos a ver más adelante, de que también incluimos en la Torah oral edictos, o no sé cómo se puede decir, reglas, decretos, y
edictos rabínicos, que si, por ejemplo, los rabinos o el grupo de ancianos que tenía que decidir cosas, veía que la generación necesitaba cierto tipo de reglas, ellos también tenían permiso de establecer cosas. Pero si es un que hoy en tema- día también es un tema No, que tiene peso en el ese judaísmo. es el tema que a todo mundo le molesta. ¿Por qué tengo que hacer caso a las leyes rabínicas? ¿Por qué? Una cosa es la interpretación, o mejor dicho, la explicación de la ¿Cómo, Torah cómo llevo a cabo la Torah escrita. escrita? Pero es Torah escrita. ¿Sí? Pero mañana llegan los rabinos y dicen, ¿qué crees? No puedes tocar una pluma en Shabbat. O tienes que cumplir Hanukkah y prender velas. O Purim, ¿por qué? Si no te quiero hacer caso. Pero esa es la pregunta que siempre me preguntan, la pregunta que a todo el mundo le molesta. Te tienes que esperar 6 horas entre carne y leche. Eso es de rabinos, no es de la Torah. ¿Por qué tengo que cumplirlo yo? Pero eso sí sería otra serie. O sea, no dentro de la serie, sería otra serie. Otra serie. Otra serie, porque ya sería el tema, sería de dónde tienen validez y fuerza los rabinos de hacer los decretos y quiénes son las autoridades. Se los dio la Torah, como tú dijiste, pero no sé qué explicarlo muy bien porque esa es la duda que a todo el mundo le molesta. La gente que dice, está bien, la Torah la escribió Dios, está bien, los 5 libros, está bien, entregó una Torah oral, ok, entregó la explicación, ok, ya no le metas más cosas. También Sí. los rabinos desvengados, pues hacen muy grande la Torah. Pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. Dios les dio autoridad de establecer leyes, decretos, como tú decías, según la sociedad, pero no lo vamos a ver en esta serie. No lo sé. Y Que creo que también puede ser parte de la Torah oral, ¿eh? Puede ser parte de la Torah oral. Entonces, De hecho, estoy seguro que sí no, es te voy a decir parte más, de la es Torah Torah oral. escrita. En la Torah escrita dice, no vamos a entrar. No vamos a entrar. Pero es Torah escrita, ni siquiera es Torah oral, es Torah escrita, literal. Sí, porque también dicen varios, pero ya se me ocurrieron las preguntas ahorita y sí, se ve muy desastroso. ¿Quiénes son los rabinos? Sí. ¿Quiénes? ¿Por qué tú Sí, puedes clasifica poner como rabino, Sí. que también no es el tema porque vienen las cualidades escritas en la Torah. ¿Quién es el que puede clasificar? Que odie el soborno, etcétera, etcétera, no importa. Que establecieron los rabinos. No, Torah escrita. Torah escrita, ¿no? Ajá. Mira, Torah escrita. Entonces, la pregunta es que hasta cuánto poder tienen, hasta dónde llega, qué pasa si no les hago caso. Me encanta. Creo que dejamos suficiente información. Explicamos qué es la Torah oral y por qué tiene tanto peso la Torah oral en el judaísmo, obviamente, que es todo, ¿sí? Dijimos que la Torah oral es una explicación a la Torah escrita, ya que la Torah escrita no se puede entender, Imposible. imposible de entender, por lo tanto dejamos la Torah escrita. Establecimos también, y creo que lo discutimos, de si la Torah escrita viene de una fuente divina o no, o es un consenso humano. Dijimos que sí, la fuente es divina, y Moshe la recibía de Dios extracurricularmente, o sea, más bien separado de la Torah escrita. Sí. ¿Sí? Y tenemos soporte en algunos versículos que aparentemente dice que sí había esa información disponible. Y Moshe le daba esa información en cadena a todo el pueblo hasta que llegara a ellos. Y de ese punto en adelante ya tenemos la Torah escrita, la Torah oral. Nos va a faltar entonces muchas preguntas, y quiero mencionar algunas que las vamos a ver. ¿Cómo puede ser que llegó la Torah escrita hasta nosotros hoy en día? La escrita o la oral. Perfecto, perdón, la oral. También la escrita, pero la oral. La oral, ¿cómo llegó sin cambiar? Que esa es una pregunta importante. 2, ¿cómo puede ser si ya no había comunicación después de Moshe? ¿Qué pasaba si se les olvidaba? ¿No? También lo vamos a ver. ¿Qué son los caraítas? ¿Sí? O más o menos, ¿por qué no somos caraítas nosotros? Yo creo que también más o menos quedó, ¿no? ¿Quedó resuelto hoy en Sí, día? yo creo que sí. Yo creo que Vamos sí. a hablar cuando hablemos de los caraítas. ¿Qué más? Yo creo que sí. ¿Qué más vimos? Y ya, no, tú decimos, pues, un último pensamiento te voy a decir. Ve qué interesante es que hace casi 2000 años se destruyó el Beit HaMikdash. Y cuando los El judíos, Mikdash es el gran templo donde reposaba la Shejinah, era el lugar donde La presencia la divina. presencia divina reposaba ahí, se destruye. Los judíos se van a exilio, casi 2000 años. No se ven durante 2000 años. ¿Cuándo se vieron? O sea, estaban Ashkenazim, Sefadim, cada quien en otro lugar. No había teléfonos, no había WhatsApp, no había nada. O sea, habían pueblillos en cada lugar. Regresan a Israel, cuando empieza el Estado de Israel, se encuentran todos iguales. Todos iguales. No cambia nada. El etrog es el etrog, el tefilim es el tefilim, el sefer Torah es el sefer Torah. No cambió nada. 2000 años. Entonces sí tenemos claridad de que hubo una tradición oral de 2000 años, aunque sea de aquí a Beit HaMikdash, donde sigue siendo la mismita Torah.
Y tenemos libros, tenemos fechas, tenemos rabinos en cada generación. De hecho, hay un Ham que tiene toda la cadena, desde que él obviamente vive, hasta Moshe Rabbeinu, de cómo fue boca con boca. Eso me refería yo, Beto, que es el tema social que no lo explicas, desde la otra corriente, pero aquí sí lo explicas. Tengo una prueba que en cada generación hubo alguien cumpliendo la Torah de esta manera. Entonces, eso nos da una certeza de que había una Torah oral que fue entregada, que todo el mundo la recibió y se pasó, y se mataban por ella, vivieron por ella, y fue la misma para todos. Me encanta, me encanta. Entonces vamos a ver varias más. Creo que es muy importante, si se revuelven un poco a lo largo de estas clases, es porque de repente son temas un poco familiares para nosotros, pero vale la pena esforzarse porque regresemos un poco a la pasión que hay del judaísmo en nuestras vidas. Sí. No nomás tomamos que la Torah es del rabino, la Torah es de nosotros. Es Claro. de cada uno de nosotros tenemos que tomar... Estudiarla, y analizarla y contestar. Y todo está escrito en los libros y ahí todo se resuelve al final. Todo se resuelve. Toda respuesta. Me encanta. Gracias, Ana. Y debe salir.